como lugar geométrico, ¿cómo está representada la elipse? ¿O cuál es el 31. 31? Dime 31. 41. Dime La 31. suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es la misma. Ok, va que va. Entonces, de ahí comenzamos, ¿no? Que como lugar geométrico ya está representada la elipse. Entonces, lo que va a ocurrir es que van a tener dos puntos, estos dos puntos, y este ejercicio, por decirlo así, o esta forma, está en Universum, ahí fue donde la vi, aunque creo que también está en el Museo del Niño. Entonces aquí hay una cuerdita, y esa cuerdita tiene aquí un lápiz. Entonces, conforme van moviendo este lápiz, obviamente la cuerdita va cambiando. Y conforme van moviendo el lápiz, la cuerdita va cambiando. Pero si se dan cuenta, la cuerdita siempre es la misma. Entonces resulta que la cuerdita aquí está más corta y más larga. Pero siempre, siempre, siempre me va este indicando un punto. Aquí este es el lápiz. Acuérdense que esta gráfica es precisamente el lápiz. Lo que se está viendo es que siempre la distancia de este foco a un punto que está sobre la gráfica y al otro punto fijo que se llama foco, esta distancia es la misma. Les digo, esa forma de representarlos a través de una cuerdita. Ustedes lo pueden hacer en casa, ¿no? Ahí ponen dos puntos fijos, unos clavitos en una madera o dos tornillos salidos, no lo sé, ¿no? Y pongan una cuerdita que quede holgada y solamente estiren esta cuerdita con un lápiz aquí, y ese lápiz aquí lo van desplazando y se va formando la elipse. Así es como está definida la elipse a manera de lugar geométrico. Inclusive en algunas páginas hasta viene la animación de cómo se observa eso, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en la elipse es que, al igual que lo que habíamos estado mencionando en las otras, vamos a partir de un centro. Ese centro va a tener coordenadas h, k. Y de ese centro, otra vez se van a repetir los tres parámetros. Acuérdense que está el parámetro A. ¿Qué es el parámetro A? 23. 23. Dime 23. Dime ¿Es 23. mayor al parámetro B? No, pero ¿qué es el parámetro A23? Vuélveme a decir tu 23. ¿Qué es el parámetro A23? No sé. Ok, 8, dime 8. Por ahí oye el 8, dime 8. Es la que te indica la Ok, dirección. no, ok, 29. bueno. Entonces, vamos a contestar. El parámetro A, ya les había dicho que esta va a ser una distancia. Y esa distancia siempre va a ser la distancia que hay del centro al vértice. Entonces, por aquí voy a tener un vértice, por aquí voy a tener otro vértice. Sabemos que siempre el vértice que está a la izquierda es el vértice 1 y el vértice que está a la derecha es el vértice 2. Pero esta distancia, la distancia que hay del centro al vértice es el parámetro A, y la distancia que hay del centro al vértice es el parámetro A. Eso siempre se va a cumplir. Acuérdense que eso lo vimos desde la hipérbola, o sea, es lo mismo. Lo único que va a cambiar es la forma. Recuerden que la forma es una manera de escribir y que también me dice la forma de la figura. Por eso viene la palabra forma, ¿no? Díganme qué es el parámetro B. 8 y 9. Sí, dijiste al principio dice algo, pero ya no te... 16, dime 16. 16. Es la distancia del centro al punto B. Ok, va que va. Acuérdense que también habíamos dicho que existe el punto V y el punto B. Ahí es lo que hay que tener bien claro, ¿no? Entonces, esta es la distancia del centro al punto, o a los puntos, porque son dos, al punto B. Eso quiere decir que por aquí está el punto B y por aquí abajo también está el punto B. Sabemos que el de abajo es B1 y el de arriba es B2. Y esta distancia, que solamente la estoy marcando y que ahorita la voy a borrar porque si no va a quedar muy saturada de información, esta precisamente es el parámetro B. Y entonces, de ahí nosotros sabemos que existe el eje transverso en la hipérbola, pero aquí no va a haber eje transverso. Tengan mucho cuidado porque se pueden confundir. Aquí va a haber eje mayor, y el eje mayor, que se representa con EM, ese va a tener un valor de 2 veces el parámetro A. Obviamente, al ser un parámetro, al ser una longitud, sabemos que le escribimos unidades. Aquí en la fórmula no le voy a escribir unidades porque es una fórmula, ¿no? Solamente cuando escribimos los resultados, ahí también. Y resulta que nosotros sabíamos que existía un eje conjugado.
Aquí en la elipse no va a existir el eje conjugado, sino lo que se va a llamar es el eje menor. Y ese eje menor, representados con LM minúscula, ese va a ser 2 veces el parámetro B. Ahí tengan mucho cuidado porque a veces llegan a confundir. Acuérdense que en algunos ejercicios se decía que el eje conjugado era el eje imaginario. Y yo les había dicho que no es conveniente decir el eje imaginario porque el eje imaginario ya tiene referencia o me lleva a mi cerebro a pensar en que entonces hay números reales y hay números imaginarios. Y esto pudiera llegar a confundir. Entonces no le llamen eje imaginario, aunque en algunos lugares así se llama. Déjenlo simplemente con eje conjugado para que no se confundan. Pero aquí viene una parte importante de la elipse. Si se está llamando eje mayor es porque precisamente este va a ser el más grande. Siempre el eje mayor va a ser el más grande. El eje menor obviamente es más pequeño. Eso siempre va a ocurrir. Por eso lo que me mencionaba su compañera y que ya les había explicado, que en la elipse, recuerden que hay diferencias muy grandes. En la hipérbola podríamos decir que el parámetro A era mayor que el B. Obviamente eso es un rectángulo. Que el parámetro A es menor que el parámetro B. Ese también es un rectángulo. O que el parámetro A y el parámetro B son iguales. Pero eso solamente ocurría en la hipérbola. Aquí en la elipse siempre va a ocurrir que el parámetro A es mayor que el parámetro B. Siempre. Por eso este cambia de nombre, ya no se llama eje transverso, sino se llama eje mayor. Y el otro, precisamente por estar asociado a una longitud menor, recibe el nombre de eje menor. Lo que va a ocurrir aquí, al igual que en la elipse, es que el lado recto, dime. Bueno, perdón que lo interrumpa. No hay problema, dime. Bueno, estaba leyendo que, por ejemplo, en la fórmula de la elipse, como el parámetro A es mayor al B, lo que está sobre el parámetro A siempre va a ser como, pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la fórmula y abajo hay un 25 y después del otro lado de donde tendría que ir B hay un 4. El parámetro A es el número más grande. Exacto. Ahí viene la manera de identificarlo. Porque obviamente cuando tú ves una forma, acuérdate que eso no se llama fórmula, ¿eh? Ahí viene una imprecisión en varios lados. Porque acuérdense que una fórmula es una ecuación muy conocida por todos. Pero la forma, les había dicho que ese es un concepto muy robusto. Porque la forma, primeramente, es una manera de escribir, donde en esa manera de escribir puedes sustituir, puedes también obtener valores, pero también te dice cómo va el dibujo. Entonces no podemos llamarle fórmula. Ahí tengan mucho cuidado porque hay personas que lo utilizan indistintamente y pudieran tener ahí algunas situaciones, ¿no? No es que los estén engañando ni nada por el estilo, simplemente hay que conceptualizarlo adecuadamente, si no mi cerebro se puede confundir. Y acuérdense que si no le doy bien la información a mi cerebro, se va a confundir, va a tener imprecisiones. Entonces, precisamente en las maneras de escribir, yo me doy cuenta que en los denominadores, si aquí hay un 25 y aquí hay un 25, pues me doy cuenta que son iguales. Y entonces, si son iguales y aquí hay una suma, esto que está aquí no es una elipse. Tengan cuidado, porque luego se los ponen así. Eso no es una elipse. Porque para que sea una elipse, forzosamente los denominadores, un denominador debe ser mayor que el otro. Si ocurre esto, entonces estamos en el pleno entendimiento que es una elipse. Pero si son iguales, no ocurre eso. Ahorita vamos a llegar a eso. Lo mencionó su compañera, por eso estoy haciendo la aclaración. Pero ahorita se los explico para que no tengan ahí alguna imprecisión, ¿no? Comenzando con lo de la fórmula, ¿no? Saben que no se llama fórmula. Si en algún texto llegan a leer fórmula, bueno, está bien, ¿no? Ya saben que es una imprecisión y no por eso hay que criticar a la persona, ¿no? El haber hecho un libro ya es bastante oneroso, ¿no? Algunos no hemos hecho ninguno. Entonces el haber hecho un libro ya implica mucha dedicación de esa persona. Bueno, regresamos. En la elipse, el lado recto siempre me va a indicar la amplitud. Recuerden que en la parábola puede haber parábolas que son así delgaditas o puede haber parábolas que son más abiertas. O sea, este ancho me lo indica el lado recto. Recordemos que en la parábola el lado recto es 4p, pero en la hipérbola ese lado recto era 2 veces el parámetro b al cuadrado sobre el parámetro a. Y aquí en la elipse va a ocurrir lo mismo. Voy a tener otra vez 2 veces el parámetro b al cuadrado dividido entre el parámetro a. Obviamente este también tiene unidades, no lo escribo aquí,
porque estoy indicando la fórmula, y también va a existir una excentricidad. Esa excentricidad sigue siendo C entre A, y ya saben que me da una relación entre el largo y el ancho, entre la anchura y... Cuando estoy haciendo mención al largo, aquí es esta abertura, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que tan larga es, porque sabemos que todas las hipérbolas son infinitas, ¿no? Sino me estoy refiriendo a este ancho y a este largo, que es con respecto al vértice y que es con respecto al foco y al vértice. Esa relación es la que se llama excentricidad, pero basándome en estos parámetros. No me estoy basando en lo infinito de lo que es la parábola o la hipérbola, ¿no? Bueno, entonces eso no cambia. Y 8. dime 8. ¿Me puede decir qué dice que es el parámetro B? Es que no lo entiendo. ¿El parámetro B? Es la distancia del centro al punto B. Distancia Ok, del gracias. centro al punto B. ¿De qué? En otras palabras, también el parámetro B es la distancia del centro al extremo del eje menor. Acuérdense que también así lo manejamos en la hipérbola. Cuando yo dibujaba el rectangulito que me servía para hacer las asíntotas, les decía que el parámetro B es la distancia que hay del centro al extremo del eje transverso. Pero aquí en la elipse no tengo eje transverso. Aquí lo que tengo es al extremo del eje conjugado. Disculpen, es al extremo del eje conjugado. Pero aquí no tengo eje conjugado, sino lo que tengo es eje menor. Entonces el parámetro B es la distancia que hay del centro al extremo del eje menor, o como me dijo su compañera, al punto B. ¿Por qué si puedo manejar y decir punto B? Pues porque ya sabemos que existe la V y existe la B. Jamás se han llamado B chiquita y B grandota. O sea, eso es una gran imprecisión del lenguaje, bueno, de los mexicanos, que decimos B chiquita y B grandota. Es V y B. Por eso no puede haber confusión entre una y otra. Por eso no hay que agregarle el chiquito y el grandote. No, simplemente es V y es la B. Y con eso, obviamente no lo pronunciamos bien aquí en México, ¿no? Porque la V se debe de pronunciar completamente diferente a la B. No me considero un experto, por eso no les puedo decir cómo se pronuncia, pero la V se pronuncia completamente diferente a la B, ¿no? No tiene nada que ver una con la otra. Y eso sería más entendible, ¿no? Bueno, ahora bien, fíjense en esto, porque esto causa un montón de confusiones, muchísimas confusiones, y debido a eso tienen bastantes imprecisiones. Vean, aparentemente, vuelvo a repetir, aparentemente, este está formando un rombo. ¿Y por qué el cerebro lo asocia con eso? Pues porque tenemos la idea de chiquitos que existen los cometas. Y los cometas casi siempre en el kinder nos enseñaron como rombos. Aunque hay cometas de muchas formas, ¿no? Y entonces, debido a que parece un rombo, sí se dan cuenta que aquí hay un triángulo rectángulo, aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Entonces ahí viene la gran imprecisión, pensando que el teorema de Pitágoras surge de ese rectángulo. Se los hago notar para que entiendan que de ahí no surge de ese triángulo rectángulo. ¿Puedo aplicar el teorema de Pitágoras? Pues sí, obviamente, porque es un triángulo rectángulo. Pero eso no me lleva a nada. Entonces, esos triángulos no son, por favor, esos triángulos no son. Sepan que existe lo malo para que no se acercan a lo malo. Por eso hay que tener bien conocimiento de lo que está mal y de lo que está bien. Entonces, esos no son. Ahora bien, ¿alguien me puede decir este segmento cuánto mide? 8. Dime 8. Dime 8. ¿Cuánto mide? 8. La mitad de A, del parámetro A. 33. No, dime 33. El parámetro A. Exacto, mide el parámetro A. Entonces, si ustedes se acuerdan, les he dicho desde la hipérbola que lo más importante es el parámetro A. Entonces, ese es el más importante. Ahora bien, si quitamos esa línea, se van a dar cuenta que esta también es el parámetro A. O sea, esta de acá y esta de acá es el parámetro A. Las dos son el parámetro A. Entonces, acuérdense que el parámetro A es el más importante, ¿eh? Debido a que es el más importante, primeramente me va a decir cuál es la dirección que tiene la elipse. En otras palabras, como el parámetro A es horizontal, eso quiere decir que esta elipse que estoy dibujando es precisamente una elipse horizontal. Es lo primero que me dice. Era lo mismo en la hipérbola. En la hipérbola también me decía cuál era la dirección. Y en otras palabras, también me está diciendo
aparte que es una elipse horizontal, también me está diciendo, déjenlo dibujo bien, aparte que es elipse horizontal, también me está diciendo que el eje focal, ese ya lo habíamos visto desde hace mucho tiempo, el eje focal es horizontal. O sea, la elipse es horizontal y el eje focal es horizontal. Ese es el más importante, por favor, entiéndalo siempre, ese es el más importante. Como ese es el más importante, y si ustedes se acuerdan, les acabo de decir que si yo hago la figura de la elipse va a quedar más o menos así. Tocando el punto B2, tocando el punto V1, tocando el punto B1, tocando el punto V2 y tocando el punto B2. En otras palabras, no hay ramas que vayan hasta el infinito y que vengan desde el infinito. Eso era en la hipérbola, no es en la elipse. No hay una rama que viene desde abajo, que llega a B y que se va. No, eso no existe. Y aparte, ¿no? Acuérdense que todo es con respecto al vértice, no con respecto a los puntos B1 y B2. Entonces, no existen ramas afuera de esto. Como no hay nada fuera de eso, entonces todos los puntos tienen que estar adentro de esta figura. En otras palabras, a mí me hace falta 2 puntos. ¿Cuáles son los 2 puntos que me hace falta? 43, 16. dime 43. 23. 23, dime 23. 23, ya no te digo. Los focos. Los focos, muy bien. Lo que me hace falta son los focos. Entonces, esos focos deben estar adentro de esa figura. Les he hecho mucha la pregunta. En una parábola, ¿dónde están los focos? Pues los focos, si se dan cuenta, los focos están a una distancia del centro que se llama el parámetro C, pero también están adentro de la rama de la parábola. O sea, no están afuera. Un foco no puede estar aquí afuera, ni por acá afuera. Tiene que estar adentro de la rama de la parábola o de la rama de la hipérbola, a una distancia del centro que es el parámetro C. Eso quiere decir que entonces el foco tiene que estar aquí adentro. ¿Alguien me puede decir dónde va a estar ese foco? 27. Dime 27. 8. Entre el vértice y el centro. Ok, ahí va a quedar. Me dijiste número 27, ¿verdad? Tiene que estar entre el vértice y el centro. Acuérdense que aquí ya no les estoy diciendo, sino ustedes ya lo pueden deducir. ¿Por qué? Porque ya conocen la hipérbola. Como ya conocen la hipérbola, entonces esto sí es importante que les quede bien claro, ¿eh? Aquí está el eje focal de la hipérbola. Está el centro, está el vértice 1, está el vértice 2, está la rama de la hipérbola, está la otra rama de la hipérbola. Y entonces de este lado está el foco 1 y está el foco 2. Si ustedes observan, está centro, vértice, foco. O sea, el vértice está entre el centro y el foco. Pero eso es en la hipérbola. ¿Por qué? Porque los focos están adentro de la figura, están en la parte interna. Por eso ahí viene el asunto del foco. Está en la parte interna. Por lo tanto, si yo me voy a la elipse de manera natural, me voy a imaginar que aquí hay un eje, que este eje ya dijimos que se llama eje mayor, pero también se llama eje focal. Y se llama eje focal porque precisamente por aquí y por acá están los focos. Ahora bien, ¿en qué parte va a quedar exactamente el foco? Pues de ahí voy a considerar precisamente al más importante, que es el parámetro A. Y el parámetro A le voy a hacer lo siguiente. Observen la figura, porfa, porque esto es importante. Este parámetro A lo voy a quitar de ahí y lo voy a poner a partir de B. Entonces, si ustedes pueden desplazar este iniciando de acá, se van a dar cuenta que entonces esta distancia, si la mueven, la voy a ir moviendo poco a poco. Ya la moví. La vuelvo a mover. Ya la moví. Va de nuevo. Esta distancia la tienen que mandar para el punto B. Entonces esta distancia, ese segmento ya no va a estar ahí. Lo voy a mover un poquito. Si se dan cuenta, ya no está desde el vértice. Está fuera del vértice y está subiendo sobre el eje menor. Sigue subiendo hasta que termina por subir. Este que está aquí es el parámetro A. Ese parámetro A
entonces se va a convertir en la hipotenusa. Y eso es lo que deben de aclarar. Va a ser ahora una hipotenusa. Porque, vuelvo a repetir, tiene que estar el foco adentro de la figura. La manera de hacerlo es que esta distancia, que se llama parámetro A, la vayan mandando hacia el punto inicial que es B. La vayan subiendo hasta que llegue ahí. Este es el parámetro A. Y entonces aquí me genera el punto C. Y por lo tanto, el triángulo resulta que este es el parámetro B. Este que está aquí es el parámetro C. Disculpen, aquí cometí una imprecisión. Este punto recibe el nombre de foco 1. Pero fíjense cómo el triángulo rectángulo surge de una manera diferente. Porque ahora, al igual que en la otra, el importante es el parámetro A. Pero ahora el parámetro A además me va a servir como hipotenusa para poderlo sustituir en el teorema de Pitágoras. Eso quiere decir que si el parámetro A es la hipotenusa y lo sustituyo en el teorema de Pitágoras, resulta que en la sustitución me va a quedar un cateto que se llama B cuadrada más otro cateto que se llama C cuadrada, me va a dar por resultado la hipotenusa, que es A cuadrada. Esto es en la elipse. Acuérdense que en la hipérbola era diferente. No se aprendan la fórmula, apréndanse de dónde salía. Dijimos que aquí había 8 triángulos rectángulos. Y ese triángulo rectángulo obedecía porque este era el parámetro A, este era el parámetro C y este era el parámetro C. Obviamente el teorema de Pitágoras me quedaba A cuadrada más B cuadrada igual con C cuadrada. Pero esto es en la elipse. En la hipérbola es diferente porque cuando yo sustituyo el parámetro A al ser la hipotenusa me va a quedar en el miembro derecho, considerando que el teorema de Pitágoras menciona que la suma del cuadrado de los catetos es la hipotenusa al cuadrado. Es lo que menciona el teorema. Por eso hay que respetar el orden del teorema. Debido a eso, primero aquí va a la A, luego va a la B y como tercer lugar va a la C en la hipérbola. Pero en la elipse, por como está escrito, primero debe de ir un cateto, luego debe de ir otro cateto y al último debe de ir la hipotenusa. Respeten eso que menciona el teorema de Pitágoras, porque muchas veces te hacen que te lo aprendas de manera diferente y no te lo tienes que aprender de manera diferente. O sea, el teorema es el teorema, no lo cambies a tu mejor manera de escribirlo. Por eso no se lo aprendan de memoria, por favor, jamás se aprendan de memoria las cosas, entiendan de dónde surge. Voy a hacer lo mismo con otro triángulo. Voy a mover entonces la coordenada del centro porque aquí me está estorbando un poco. Ay, ahora no quiere. ¿Por qué no quiere? Ya, movemos esto y fíjense. Voy a hacer lo mismo con el parámetro A, pero ahora visualizándolo desde otro punto de vista. Entonces, si este de aquí acá es el parámetro A, entonces voy a mover el parámetro A, ese segmento lo voy a mover, pero ahora es el punto B1. Ahí están, por ahí están, por ahí sigue el parámetro A y hasta que llegue acá. Entonces, este que está aquí es la hipotenusa y va a ser el parámetro A. Obviamente me va a generar el otro punto que es el foco 2. Este que está aquí sabemos que es el parámetro B, que es la distancia que hay del centro al punto B. Y este que está aquí sabemos que es el parámetro C. El parámetro C, siempre el parámetro C es la distancia que hay del centro al foco. Dejen mover esto para que pueda agregar aquí lo que es el parámetro C y quede en orden. Al igual que en la hipérbola, no cambia. Al igual que en la hipérbola, el parámetro C es la distancia que hay del centro al foco. El parámetro A es del centro al vértice, el parámetro B es del centro al extremo del eje menor y el parámetro C es del centro al foco. Por eso son distancias que van a verse de diferente manera. Si yo complemento, se van a dar cuenta que efectivamente hay 4 triángulos rectángulos. Aquí este que estoy dibujando es otro triángulo rectángulo donde precisamente este es el parámetro A y aquí hay otro rectángulo donde también aquí es el parámetro A. Pueden utilizar cualquiera de los 4 rectángulos, pero recuerden que esos 4 rectángulos no son los que les mencioné al principio. Lo que deben de entender es que el parámetro A es el que funge ahora como hipotenusa y debido a eso, no importando cuál triángulo tú consideres, lo pueden hacer para cualquiera, siempre es B cuadrada más C cuadrada me da la hipotenusa al cuadrado. B cuadrada más C cuadrada me da la hipotenusa al cuadrado.
b cuadrada más c cuadrada me da la hipotenusa al cuadrado. B cuadrada más c cuadrada me da la hipotenusa al cuadrado. De todas maneras, con cualquiera de los 4 triángulos rectángulos se cumple lo mismo. Acuérdense que hay triángulos que no son, no se vayan a correr con la finta, y hay triángulos que sí son. Eso va a ser lo importante. Por lo mismo, si ustedes observan, como toda la figura queda aquí adentro, no hay asíntotas. ¿Qué era una asíntota? 11. 41, dime 41. Era la recta que nunca va a tocar a la gráfica. Ok, es una recta que nunca toca la gráfica. Pero si se dan cuenta, aquí jamás dibujé una asíntota. Lo que estoy dibujando simplemente son los 4 puntos, y a través de los 4 puntos importantes que ya dijimos que es el extremo del eje mayor, el otro extremo del eje mayor, el otro extremo del eje menor y el otro extremo del eje menor, con esos 4 puntos yo ya puedo dibujar la gráfica, no hay ningún problema. El triángulo rectángulo, que pueden ser 4, me sirve para calcular el parámetro C, pero no me sirve para dibujar la figura. Ahora bien, el lado recto, ya habíamos dicho que me indica lo ancho. El lado recto lo van a tener aquí, perpendicular al eje focal. Este lado recto que no se dibuja, ese lado recto es perpendicular al eje focal. No se dibuja el lado recto, solamente me indica el ancho. Esta distancia que hay de este punto que no me interesa a este punto que no me interesa, es precisamente la amplitud de la elipse, donde van a tener este lado recto sobre el foco 2 y van a tener este lado recto sobre el foco 1. Obviamente no se dibuja porque no es un segmento y no forma parte del lugar geométrico. Solamente es una distancia, es una amplitud. Y aquí sí se nota más una relación entre esto, entre el parámetro C y el parámetro A. Eso habla un poquito de lo ancho y de lo largo. Pero estamos hablando en la figura. Lo mismo que ocurría en la hipérbola, ¿no? Cuando hablábamos del cuadrilátero, o sea, de lo que tenía adentro para hacer las asíntotas, de ahí está la referencia de una relación entre el largo y el ancho, pero no tanto de la figura, porque insisto, la figura es infinita, ¿no? Las ramas de la hipérbola son infinitas. Bueno, ¿me importan los extremos del lado recto? No, no me interesan, al igual que en la hipérbola no me interesan. De hecho, nada más son cálculos numéricos, Lo mismo vuelve a ocurrir, como es un número racional. Tengan cuidado de no obviar que si a ustedes les dan, por ejemplo, que una excentricidad es de 3/5, no obvien que el parámetro C es 3 y el parámetro A es 5, porque como viene de una simplificación, pudiera ser que este era un 6 entre 10, o pudiera haber sido que es un 9 entre 15. Entonces, no obvien diciendo que el parámetro C es 3 y el parámetro A es 5. Ocurre lo mismo que en la hipérbola. Eso les puede causar una gran complicación. Y con eso ya se acabó la elipse. O sea, la elipse es mucho más sencilla que la hipérbola porque no tiene asíntotas. Y al no tener asíntotas, pues me estoy ahorrando el que tenga que calcular la ecuación de las asíntotas. Si existe la relación. Dime, 8. Aquí tampoco va a haber un cuadrilátero. No, tampoco hay un cuadrilátero. Porque no es necesario el cuadrilátero. Porque acuérdate que en el cuadrilátero los vértices que no eran adyacentes lo utilizabas para trazar una diagonal, prolongarla, y ya que trazabas la diagonal y la prolongabas, entonces surgía la asíntota sobre la cual pegadita a ella venía la gráfica llegando al vértice y luego se regresaba. Pero aquí no, aquí lo único que te basta son punto V1, V2, V2, V1 para que tú traces la elipse. Acuérdate que tiene que ser como que una circunferencia aplastada. Y ya, se acabó. No hay cuadrilátero, no hay asíntotas, no hay pendientes, obviamente, porque no hay ninguna recta, no hay forma punto pendiente para hacer la sustitución, y ahí se queda. Solamente es lado recto, excentricidad, relación del teorema de Pitágoras para calcular el parámetro C. Obviamente aquí el parámetro C hay que hacer una operación inversa, y los parámetros se repiten, los puntos se repiten, y hasta ahí, ¿no? No hay nada más. Ahora bien, lo que sí va a haber es una forma ordinaria. Sabemos que ordinario quiere decir lo común, lo que siempre estoy viendo, y en esa forma ordinaria vamos a tener a la forma ordinaria horizontal y a la forma ordinaria de la vertical. Entonces, al igual que la hipérbola, voy a tener una x menos h elevado al cuadrado.
¿Saben qué es la abscisa que no conozco? Menos la abscisa del centro elevado al cuadrado. También en la vertical va a ser lo mismo. Va a haber una abscisa menos una h elevado al cuadrado. Va a ser idéntico que en la hipérbola y que en la circunferencia. Otra vez va a haber una ordenada que no conozco menos la ordenada del centro al cuadrado. Y otra vez va a haber una ordenada que no conozco menos la ordenada del centro al cuadrado. Lo mismo. Lo importante, saben que es el parámetro A. Y como el importante es el parámetro A, en la horizontal, el parámetro A elevado al cuadrado está en las abscisas y en la vertical el parámetro A está en las ordenadas. Ese es el que va a decir cuál es el importante. Eso quiere decir que el parámetro B va a estar en la ordenada para el caso de la horizontal, en la abscisa en el caso de la vertical y al igual que en la hipérbola va a estar igualado a 1. O sea, eso es idéntico al de la hipérbola, es idéntico, no cambia. La única diferencia es que esta siempre va a ser una suma y esta siempre va a ser una suma. En otras palabras, aquí ya no tiene importancia el signo, porque el signo era el que me decía en la hipérbola si era vertical o horizontal, el signo de la fracción. Aquí no, aquí las dos son positivas. Pero como dijo su compañera al principio, como yo sé que siempre el parámetro A es el más grande, en el momento que yo tenga una forma ordinaria, por ejemplo, una x menos 7 elevado al cuadrado sobre 5 medios más una y más 3 elevado al cuadrado entre 3 quintos igual con 1, díganme, ¿es vertical o horizontal y por qué? 20, ¿qué dijiste? 23, dime 23, ¿es horizontal o es vertical? Es horizontal. 23, horizontal. ¿Por qué dices que es horizontal 23? Porque 5 medios es más grande que 3 quintos y, bueno, 5 medios indica el parámetro A. Exacto, eso es por eso. Entonces, el número mayor siempre es el que me va a indicar cuál es el parámetro A y cuál es el parámetro B. Y obviamente no se queden con la idea que van a ser números bonitos, porque casi siempre se imaginan que como es una A cuadrada, debe de ser un 16, debe ser un 25, debe ser un 9, debe ser un 81, debe ser un 144, todo bien lindo, ¿no? Y eso no existe. Esto es como vivir en un mundo de color de rosa, ¿no? Que tanto mencionan a veces en algunos lugares, ¿no? Eso no existe. Generalmente no ocurre que el parámetro A cuadrada sea esos valores. Generalmente ocurre esto. Esto sí es algo más real. En otras palabras, el parámetro A cuadrada es 5 medios y el parámetro B cuadrada es 3 quintos. Por lo tanto, por operaciones inversas me va a quedar, y obviamente aplicando propiedades de los exponentes, me va a quedar que el parámetro A es raíz de 5 sobre raíz de 2 y el parámetro B es raíz de 3 sobre raíz de 5. Obviamente sabemos que ese resultado no se debe de escribir así, por lo tanto necesitamos racionalizar el denominador y aquí multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2 y por acá multiplico por raíz de 5 sobre raíz de 5 y entonces me queda que el parámetro A es la raíz de 10 aplicando propiedades de los exponentes entre un 2 con definición de potencia y también con operación inversa. Y en el otro caso el parámetro B, esto va a ser raíz de 15 porque ya saben que se multiplican el radicando dividido entre 5. Este es el parámetro A y este es el parámetro B. Eso es algo real. Esto que está por acá no es real. Para que no vayan pensando que siempre me va a dar 16, 25, 9, 4, 81, 49, etcétera, ¿no? Eso generalmente no ocurre. ¿Sale bien? ¿Cómo me voy a dar cuenta que el parámetro A es ese? Pues porque es el número más grande. Y obviamente sabemos que el centro va a ser el simétrico. O sea, es el 7 y va a ser el menos 3. Recuerden que el simétrico es el mismo número con diferente signo y la simetría habla de una figura geométrica que la parte de arriba es idéntica que la de abajo, es congruente, o la parte de abajo es idéntica, perdón, la de la izquierda es idéntica que la de la derecha porque son congruentes. Recordemos que congruente quiere decir misma forma y misma medida, que eso lo aprendimos en geometría euclidiana y que obviamente es un concepto que vamos a estar utilizando aquí porque pues seguimos trabajando matemáticas, ¿no? Y las matemáticas incluye muchas unidades de aprendizaje o como antes le decían, materias. ¿Sale bien, chiquillos? Ahora bien, ya que sé cuáles son las formas ordinarias, pues resulta que lo mismo que hacía con la hipérbola es lo mismo que voy a hacer con la elipse. No cambia, es idéntico. O sea, que si yo tengo, por ejemplo,
un 3x cuadrada menos 6y cuadrada, perdón, debe ser más 12x menos 12y menos 2 igual con 0. Entonces este de aquí sabemos que es una elipse. ¿Cómo sabemos que es una elipse? Ok, sabemos que es una elipse porque les había dicho, en la hipérbola las x iban a ser positivas y las y negativas, o las x negativas y las y positivas. Eso ocurría en la hipérbola, pero aquí en la elipse resulta que siempre van a ser positivas las dos. En otras palabras, como este es positivo el término cuadrático y este es positivo el término cuadrático, por eso esta es una elipse. Y me doy cuenta de la elipse desde la forma general. Obviamente todavía no sé nada de lo demás, pero pues lo podemos hacer. Entonces, al igual que lo que hacía en la hipérbola, se vuelve a repetir lo mismo, no va a cambiar nada. Y lo que se vuelve a repetir es que yo debo de completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para completar el trinomio cuadrado perfecto necesito tener el objetivo donde el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. Y para que eso se logre, entonces lo que necesito es factorizar con el método de máximo común divisor, pero entendiendo que lo único que se va a factorizar va a ser el coeficiente del término cuadrático, que eso ya lo habíamos visto en la hipérbola. Por lo tanto, el coeficiente del término cuadrático en la abscisa es el 3, el coeficiente del término cuadrático en la ordenada es el 6, obviamente viene un signo, y ya saben que por la estrategia de máximo común divisor, yo debo de hacer una división, por lo cual, si yo divido este 3x cuadrada entre este 3, pues lo que me va a quedar dividiendo elemento entre elemento solamente es x cuadrada. Lo mismo si yo divido este más 6y cuadrada entre este más 6, dividiendo elemento entre elemento, signo entre signo, coeficiente entre coeficiente, me va a resultar que este es y cuadrada. Luego, si yo divido este más 12x entre este 3, que obviamente pertenece a las x por tener término en x, pues resulta que me va a dar un resultado positivo utilizando ley de los signos. Obviamente, en la factorización de máximo común divisor ya viene incluido ley de los signos, ¿no? Me da un positivo, me da un 4 y me da una x, dividiendo coeficiente entre coeficiente, signo entre signo, etc. Y de la misma manera, si yo divido este menos 12 entre este más 6, con leyes de signos, me va a quedar un negativo, aquí me va a dar un 2y. Y ahora sí, ya puedo realizar el completar el trinomio cuadrado perfecto, que sabemos que se hace con este 4, donde ese 4 lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, dándome por resultado un 2 al cuadrado, que es 4, y también lo voy a utilizar con este 2. Y ese 2 me va a llevar a dividir 2 entre 2 elevado al cuadrado. 2 entre 2 me da 1, por definición de potencia me da 1, y entonces lo que voy a agregar va a ser aquí un más 4 para completar el trinomio cuadrado perfecto en los términos de x, y voy a agregar un 1 para completar el trinomio cuadrado perfecto en los términos de y. Hasta ahí ya cumplí el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto. Me hace falta obviamente la operación inversa, porque resulta que este 2 no lo quiero aquí. El 2 entonces lo mando con la operación, lo escribo en el miembro derecho con la operación inversa, y además de la operación inversa debo cumplir con el concepto que se denomina propiedad de la igualdad. Y recuerden que la propiedad de la igualdad menciona que la operación que hacen en el miembro izquierdo es la misma operación que hacen en el miembro derecho. Por lo tanto, ¿qué operaciones van acá? 33. Dime 33. Tenemos que, bueno, primero se tendría que multiplicar el 3 por el 4 y ya aquí se agregaría un más 12 y después multiplicar el 6 por el 1 y se agrega un 6. Ok, muy bien. Entonces tengan en cuenta que ahí estoy aplicando la propiedad distributiva, 8. que eso es parte de... Dime 8. Iba a decir eso. Ok, sí. Acuérdense que ya es parte de la operación, ¿no? O sea, la operación que estoy haciendo no solamente es una suma. La operación que estoy haciendo es una multiplicación y una suma. Por eso
cuando alguna vez me dijeron que completar el trinomio es agregar en el miembro izquierdo y agregar en el miembro derecho, no, eso no es completar el trinomio. Completar solamente es agregar para que el trinomio esté adecuado. O sea, que sea un término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso es completar. Y ahora bien, el objetivo ya logrado, hay que aplicar propiedad de la igualdad porque ahí necesito ver la operación. Y la operación pues resulta que no es en singular, sino es en plural. Estoy aplicando una suma y por la propiedad distributiva me doy cuenta que la propiedad de la igualdad se basa en dos operaciones, que es la multiplicación y es la suma. No es que tenga que agregar ahí el concepto de propiedad distributiva, es simplemente la propiedad de la igualdad. Dime. No también nos faltaría jerarquía de operaciones y términos semejantes, porque por jerarquía de operaciones nosotros resolveríamos lo que está dentro del paréntesis, pero como no son términos no se puede. No hacemos jerarquía porque acuérdate que partimos de aquí. Y como esto ya se llama forma general, quiere decir que en la forma general ya existe todas las operaciones. Entonces, para poder llevar a la forma ordinaria, para que tú tengas un binomio al cuadrado, ya no debes de pensar en hacer operaciones. O sea, ya no revisas el concepto de hacer operaciones. Lo que vas a hacer ya directamente es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero no entra jerarquía de operaciones ni términos semejantes, porque esto ya es una forma general y en esa forma general ya no hay operaciones. Directamente nos vamos a completar para poder llegar a la forma ordinaria. ¿Sale bien? Y también se le olvidó anotar la propiedad distributiva. No, porque en propiedad de la igualdad viene qué operación hiciste. ¿Qué operación hiciste? Suma, pero también hiciste una multiplicación. Entonces no es una operación, son dos operaciones, las mismas operaciones que tienes que hacer acá. Entonces no necesitas decirlo de propiedad distributiva porque estás detectando cuáles son las operaciones. O sea, para saber la operación, sí aplicas propiedad distributiva, pero viene implícito en el concepto, que acuérdense que hay conceptos robustos que incluyen otros y conceptos que son como muy sencillos, como el asunto de ley de la suma, ¿no? Ley de la suma es un concepto de los básicos, pero esa ley de la suma se aplica en otros conceptos más robustos. ¿Sale bien? Ok, bueno, entonces a partir de aquí ya sabemos que debemos de factorizar a los trinomios cuadrados perfectos y obviamente al factorizarlos, pues sabemos que hay un procedimiento que hay que hacer, ¿no? Entonces vamos a factorizar a los trinomios cuadrados perfectos. Eso implica que escribo un 3 y luego escribo un binomio al cuadrado, más un 6 y escribo un binomio al cuadrado. Y entonces me doy cuenta que en el miembro derecho lo que debo de aplicar es una ley de la suma porque todos los números son positivos. Aquí no es necesario hacer jerarquía de operaciones porque se ve que todas son sumas. No hay que ver cuál es primero y cuál después. Y como todos son números, pues no hay que hacerlo de términos semejantes. Simplemente aplico la ley donde dice que si los números tienen el mismo signo, se suman los números y se deja el signo que predomina. Por lo que tanto aquí tengo un 20. Y al factorizar, saben que el procedimiento es el mismo. O sea, calculo raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del tercero, raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del tercero. Por lo tanto, aquí escribo una X y un 2, acá escribo una Y y un 1. Y sabemos que el signo, la operación del binomio obedece al signo del término lineal, obedece a este signo de término lineal. Por lo tanto, aquí hay una operación suma, aquí hay una operación resta. Y ya factorizando, hacemos lo mismo que hicimos en la hipérbola. O sea, lo que debo de hacer es simplificar la ecuación, porque acuérdense que el objetivo es que esté igualado a 1. El objetivo es igualar a 1. Y también voy a simplificar la fracción. Esto ya lo hacíamos desde la forma simétrica. Por eso es importante la forma simétrica, ¿no? Y aquí el objetivo es que el coeficiente sea la unidad. Lo mismo que hacíamos en la forma simétrica. Por lo tanto, divido todo entre 20 para simplificar la ecuación y que se cumpla el objetivo, que es igualar a 1, pero también necesito realizar que el coeficiente sea la unidad. Por eso aquí divido entre 3, aquí divido entre 3 y aquí voy a dividir entre 6 y aquí voy a dividir entre 6. Obviamente, al hacer esa división, en algunos casos, como en este, voy a tener que agregar otro concepto que es simplificar la fracción, simplificar la fracción. Y por lo tanto, ahora sí ya puedo escribir
que x más 2 elevado al cuadrado dividido entre un número racional que es 20 tercios más un y menos 1 elevado al cuadrado dividido entre un número racional que ahora van a ser 10 tercios, porque estoy simplificando la fracción, esta que está aquí, me va a dar por resultado la unidad. Y ahora sí, con eso, alguien dígame por favor todo lo que se obtiene. 23. 23, dime 23. Podemos obtener que es una elipse horizontal con centro menos 2,1. El parámetro a cuadrada vale 20 tercios. El parámetro b cuadrada vale 10 tercios. Bueno, de ahí podemos sacar el parámetro A y el parámetro B. Ajá, y de ahí se obtuvo todo, ¿no? O sea, la elipse es mucho más fácil porque pues no hay como que mucho que verle, ¿no? O sea, de hecho, si conocen hipérbola, ya elipse es rápido, nada más entendiendo que el mayor es el parámetro a cuadrado, y como dijo su compañera, ¿no? Y entonces de aquí sabemos que vamos a hacer la operación inversa, pero también voy a racionalizar el radicando. Primeramente necesito con la operación inversa realizar propiedades de los exponentes para obtener raíz cuadrada del numerador y del denominador separadamente. También voy a racionalizar el radicando, y también voy a racionalizar el denominador. Ahorita te los cambio. Y voy a racionalizar el denominador. Por lo tanto, si aplico todo eso, lo que va a ocurrir es que me va a quedar que el parámetro A va a ser 2 por la raíz de 5. Acuérdense que racionalizar el radicando es factorizar al radicando, y este se factoriza como un 4 por 5. Por lo tanto, le obtengo raíz al 4 y le obtengo raíz al 5. Y obviamente va a ser entre raíz de 3. Pero aquí, como estoy racionalizando el denominador, hay que multiplicar por raíz de 3 en el numerador y por raíz de 3 en el denominador. Y el parámetro B, al hacer la operación inversa, pues sabemos que simplemente raíz de 10, ahí no se puede racionalizar el radicando, aquí sigue siendo raíz de 3, pero entonces como racionalizo el denominador, aquí aplico raíz de 3, aquí multiplico por raíz de 3, y entonces los conceptos que debo de aplicar es definición de potencia. Disculpen. Jerarquía de operaciones para saber cuál hago primero. Aquí no hay términos semejantes, por lo tanto aplico propiedades de los exponentes en el numerador, luego definición de potencia en el denominador y operación inversa, de donde entonces me queda que esto va a hacer que el parámetro A es un 2 por la raíz de 15 dividido entre un 3, y el parámetro B es un raíz de 30 dividido entre 3. Aquí solamente hay que entender que la manera adecuada de escribirlo es separar los números racionales de los números irracionales. Entonces lo adecuado es escribir un tercio por la raíz de 30 para estar separando cuáles son los números de un tipo y cuáles son los números de otro tipo. Y de ahí pues todo lo demás ya es cosa de graficarlo, ¿no? Pero ya vendría la parte artística si ustedes lo quieren ver así. ¿Alguna pregunta, chiquillos? No.